vamos. El artículo de Svampa, una de las cosas que recupera, digamos, con esto del ciclo de la protesta, yo lo menciono en el otro video, pero lo comento para que nos entendamos. Si uno se puede figurar, y si se lo quieren dibujar en esto de, digamos, que uno toma apuntes, es recomendable dibujar una especie de espiral que parte, que hace un círculo y que vuelve a salir. Un rulo, básicamente. Esa es la forma gráfica de poder explicar lo que es el ciclo de la protesta, ¿sí? Entonces, el ciclo de la protesta es justamente un ciclo que da inicio, que tiene un cenit, o sea, un punto alto, que gira sobre sí mismo y vuelve a iniciar. Esa es la forma gráfica, vuelvo a decir, en que de alguna manera la que más utiliza esta categoría es justamente Mónica Gordillo. Que está, vuelvo a repetir, entre los artículos que están en esa colección del tomo 9 de Sudamericana, y que, digamos, si alguno lo quiere ir a consultar como para ordenarse algunas ideas, están ahí. No son material obligatorio de la asignatura y por lo tanto no se requiere como necesario para probar. Pero es un material en algún momento alternativo que puede serles de función. Este ciclo de la protesta que propone Mónica Gordillo, que en definitiva acaba por ser lo que se conoce como una verdad historiográfica, ¿sí? Una propuesta historiográfica consolidada, que es justamente que el cordobazo da inicio a ese ciclo de la protesta que va entre 1969 y 1976. Obviamente, antes de 1969 hay un ciclo anterior. O sea, de 1955 yo tendré que volver a iniciar el mismo proceso, pensar que en 1955 tengo un inicio de la protesta que va subiendo, que nosotros lo vimos en el texto de James. Entonces, estoy en un punto donde llego al 69 y es el cenit de esa protesta, ese ciclo. Una vez que ese ciclo llega al cenit, da un giro y vuelve a iniciar, ¿sí? Ese giro que da básicamente el sentido en adelante es la emergencia explícita y decidida de lo que se conoce como la lucha armada. La lucha armada es el formato, digámosle, historiográfico, académico, de lo que burdamente, o lo que la propaganda oficial declaró como la guerrilla, lo que también se le llamó el terrorismo, o sea, ese tipo de los subversivos. Estoy buscando las palabras que instalaron en el sentido común o que buscó los medios masivos de comunicación y de consenso de instalar en la población, en la sociedad civil. Pero ese proceso lo hace después, justamente después del final de este ciclo de la protesta que va a analizar Maristeles Vampa. Pero eso es interesante porque ha quedado la capacidad, digamos, de los medios de comunicación y consenso, han logrado instalar ese tipo de explicaciones o de categorías o de estereotipos, todo junto y a la vez, digo, categorías y estereotipos, pero lo instalas desde 1976 al 83, un poco más lento entre el 83 y el 89, hay toda una cuestión de discusión que tiene que ver con la teoría de los dos demonios. Del 89 a los 2000 o 2003 hay otra vez una construcción sobre la mirada de ese proceso, y del 2003 por lo menos al 2015 una mirada distinta que recupera o que reinterpreta ese accionar de la lucha armada, ¿sí? Si quieren, para que tengan una idea de a qué le llamamos lucha armada. Entonces, lucha armada, barra guerrilla, barra subversivo, barra terrorismo, ¿sí? Porque serían justamente todos los aplicativos que se le hacen a este tipo de agrupaciones. No es que uno esté de acuerdo, sino es contribuyendo a poder interpretar o entender justamente este proceso y los sujetos o actores, como le llama Maristeles Vampa, de este proceso. Entonces, entre 1969 y 1976 yo tengo un ciclo de la protesta. Lo que le interesa a Maristeles Vampa es, si lo pensamos gráficamente, no es el ciclo, sino el espiral, el momento del giro, donde hay un giro entre 1973 y 1976.
donde justamente se dirime hacia dónde va toda esa protesta, de manera general. O sea, la protesta de manera general me refiero a tanto la lucha armada como la sociedad civil movilizada. O sea, todo el conjunto. Lo que muestra entre el 73 y el 76 es esta máxima condensación de tensiones. ¿Qué es esta máxima condensación de tensiones? Yo podría rastrear entre el 69 y el 73 una serie de tensiones y opciones de lucha que tenían que ver básicamente con la falta de presencia o ausencia del líder en Argentina, y por lo tanto una especie de múltiples cabezas de liderazgo en cada una de estas situaciones movilizadas, ya sea cada agrupación armada con su propio jefe, cada agrupación política, partido, de lo que se conoce como el neoperonismo, lo que James llama neoperonismo, con su propio líder, cada sindicato con su secretario general, o dentro del peronismo aquellos que de alguna manera se mantenían alineados a la burocracia sindical, aquellos peronistas que no se alineaban del todo a la burocracia sindical, aquella parte de la CGT que no siendo trotskista tampoco era de la burocracia sindical peronista, la juventud peronista, que podía ser la juventud peronista que poco a poco se acerca a la lucha armada, a la que estaba dentro de los movimientos culturales, o a la juventud peronista, sin mucho más adjetivación que eso. Entonces, toda esa sociedad movilizada, las organizaciones de base, nos referimos a las sociedades de fomento, que podíamos, los clubes que podíamos pensar que estaban de alguna manera liderados por algún peronista, alguna organización, me refiero de no sé, los amigos de la plaza, los fanáticos del turismo carretera, que estuvieran o que tuvieran o estuvieran, y no es lo mismo, influidos o liderados por algún sujeto de perfil o de tinte peronista. Incluso de algún tipo de radical que podríamos llamar nacional y popular. ¿Sí? Que es la manera en que, de alguna manera, después va a marcar Perón con su regreso, ¿no? La cercanía con un tipo de peronismo. Bien, entonces, todos esos desencuentros entre la sociedad civil movilizada y el líder popular estallan con el regreso del líder, con la materialización de ese liderazgo. Hasta acá el liderazgo está mediado por esos sujetos que viajan a Madrid. Entonces, el líder de Montoneros viaja a Madrid, habla con Perón y llega a la Argentina y dice lo que se supone que dijo el líder. Va el líder de la CGT, viaja a Madrid, habla con Perón, Perón le dice algo y supuestamente viene y le dice a la CGT o a los movilizados, a los compañeros del sindicato, o a las diferentes organizaciones de base, qué es lo que dijo el líder. Pero todo eso está mediado y son respuestas aisladas. La diferencia es cuando el líder materializa su liderazgo llegando a la Argentina. Y eso pone mucho más en evidencia los desencuentros, esas tensiones y esas contradicciones. Justamente lo que pone con más claridad es la imposibilidad de sostener ese pacto social que el peronismo le proponía en principio a todo aquel que fuera afiliado al peronismo. O sea, pacto social es, se acaba el conflicto y emerge una situación donde los empresarios acceden a ciertas reformas o derechos de los trabajadores, a cambio de que los trabajadores obviamente se comprometan en todo esto a, por ejemplo, reducir la movilización, reducir las huelgas, trabajar de alguna manera comprometidamente. Eso es parte de ese pacto social peronista, donde el conflicto social tiende a reducirse gracias a los aumentos de sueldo, a las mejoras salariales, a las mejores condiciones de vida, a la permeabilidad de los empresarios a la negociación. Eso iba a permitir justamente encapsular todo ese movimiento modelo nacional y popular. ¿Sí? O sea, poder, toda esa sociedad movilizada, ese movimiento político, tanto, vuelvo a decir, desde los clubes, las organizaciones de base, como del partido, como del movimiento en general, como sindicatos o el movimiento cultural, todo eso poder ponerlo dentro del régimen
político concreto. Eso era bastante complejo o imposible en lo inmediato. Lo que Aristóteles Bamba reconoce son, dentro de este fragmento del ciclo de la protesta, 3 momentos. Esos 3 momentos serían, en principio, la presidencia de Cámpora, o sea, el acceso al gobierno, que en fechas, bueno, claramente 25 de mayo hasta el 12 de julio, ¿sí? Que es cuando presenta la renuncia. El segundo momento, que sería ese gobierno provisional de Lastiri, que va desde justamente julio del 73 hasta la muerte de Perón, y en el tercer momento, que sería la agonía de ese movimiento popular, que va de la muerte de Perón hasta el golpe de Estado del 76. Lo que marca justamente todo ese proceso es la emergencia de la juventud como sujeto político. Algo que, si hacemos una retrospectiva a momentos bastante recientes, nos vamos a encontrar que justamente el kirchnerismo busca ese reflote de la juventud en la política, y emergen los centros de estudiantes, emergen un montón de actividades de militancia de base, la cámpora se convierte de alguna manera en un grupo político, una agrupación política de características juveniles, no de características, por decirlo de alguna manera, adultas. La movilización de los sectores más activos dentro del mercado laboral, justamente son los sindicatos o las organizaciones que son anteriores, y todo el resto de las pequeñas organizaciones, como son el campo como son la Cámpora o Colina o agrupaciones de ese tipo, son vinculadas a los sectores juveniles. Eso, que te dicen, bueno, que tiene que ver el 2010 con 1970, justamente es esta ebullición de la juventud que en los 70 se marca con tanta fuerza. ¿Sí? Que no está únicamente reducida a la juventud peronista. ¿Sí? Tiene que ver con la emergencia del rock, tiene que ver con la revolución cubana, con la liberación femenina, o sea, hay una serie de situaciones culturales, internacionales, tiene que ver con el cordobazo, digamos, con el movimiento estudiantil dentro del cordobazo, con el mayo francés, con la masacre de Tlatelolco, con la primavera de Praga, o sea, todos esos movimientos que vinculan a los estudiantes y a los jóvenes a la protesta, o sea, las protestas de Berkeley, la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos. Esa es la efervescencia juvenil. Los jóvenes, entre principios de los 60 y mediados de los 70, hacen su bautismo de fuego en la política. Pero además de eso, se le incorpora la descolonización del tercer mundo. ¿Qué es la descolonización del tercer mundo? La independencia de los países africanos y la independencia de los países asiáticos, que no siempre fueron procesos lineales, sino que por lo general son procesos de avance y retroceso, y muchas veces de profundo baño de sangre. Ese profundo baño de sangre no es el del siglo XIX como las independencias latinoamericanas, donde no hay televisión, donde no hay radio, donde no hay cine para reflejarlo, solamente hay una carta, una misiva, un dibujo, un cuadro sobre el tema. Acá tenemos canales de televisión, acá tenemos cine, tenemos radio, que está reflejando lo que está pasando en África. El punto culmine de esa situación de independencia y de guerra es justamente la guerra de Vietnam, que es tan importante para los hippies en Estados Unidos como para el resto del mundo, porque lo que termina generando un arco de solidaridades colectivas que supera el espacio de las naciones. Entonces, en ese contexto también emerge la Revolución Cubana como la materialización de la utopía, o sea, la posibilidad de acceder a un cambio genuino desde una isla tan pequeña como Cuba. En Argentina esto genera un impacto muy fuerte, porque no podemos olvidar, y creo que todo el mundo lo sabe a esta altura, lo que voy a decir es que la Revolución Cubana tiene la participación de un argentino, lo que genera un impacto cultural muy fuerte. Además de eso, en 1973 gana las elecciones justamente el socialismo chileno, y eso también ofrece lo que se conoce como la tercera vía del socialismo, ¿sí? Entonces existe un modo distinto de hacer las cosas.
la vía pacífica del socialismo de ganar las elecciones y de generar un cambio genuino desde el propio régimen capitalista, el régimen político del sistema capitalista, de la democracia liberal. Entonces, todo eso genera una ebullición, un contexto relevante que le va a permitir a la juventud, le va a ofrecer, más correctamente, a la juventud una serie de opciones de por qué participar en política. En el caso argentino no se da, pero en varios países de Europa, por ejemplo, es la emergencia de los movimientos ecologistas. En principio se llaman ecologistas, en los 80, principios de los 90 se van a llamar ambientalistas, pero en este momento son los movimientos ecológicos. Para que sigamos agregando opciones de todas las ofertas, de alguna manera, de por qué sumarse a la política. Además de tener un arte que es interpelativo. No sé si es militante, no sé si necesariamente es político, pero sí que interpela, que cuestiona. Y al cuestionar el orden establecido, el arte también permite de alguna manera generar un acto político mucho más genuino que un arte que quizá podría haber sido denunciante, pero que no interpelaba, solamente denunciaba desde la misma estructura clásica del arte. Me refiero, por ejemplo, al Guernica de Picasso, ¿no? Donde el Guernica de Picasso es denunciante de la situación, pero dentro del marco de la institución arte. En cambio, el arte de los 60 y de los 70, con mucha más fuerza personajes como Dalí, es interpelativo. Quizá no cuestiona la sociedad existente, pero sí molesta e incomoda al establishment, al orden establecido. Y eso hace bastante distinto justamente la concepción artística, que en el caso argentino está concentrada en la Fundación Torcuato Di Tella, por ejemplo. En términos concretos de la política, entonces vamos a tener una sociedad movilizada, una multiplicidad de situaciones que me ofrecen participar en política desde cualquier opción que se me ocurra. Me refiero desde el trotskismo más ateo, ¿sí?, hasta el cristianismo más político. O sea, puedo tener los tres, y en los dos extremos, ¿sí?, que sería el que no cree en Dios y el que cree en Dios, van a estar todos trabajando en la villa que trabajábamos en la clase pasada, militando, dando clases, ayudando con acciones ya sea de suplemento alimentario, ya sea copa de leche o comida o comedores escolares, como para hacer la tarea, como para no abandonar la escuela, para hacer las veredas, como para ser iluminado barrial. Entonces, todas esas opciones obligan sí o sí que convertir todas esas opciones en una herramienta política es necesario pensar en la lógica de un frente. O sea, todo esto para que podamos entender la necesidad de que no puede existir ahora sí un partido justicialista, un partido peronista. Necesitan armar un frente. De esa manera pueden captar o agrupar dentro de todo eso todas aquellas organizaciones que se consideran interpretadas, por ejemplo, en el primer caso, el Frente Cívico de Liberación Nacional. ¿Qué es un cívico? Básicamente cualquier ciudadano. ¿Sí? En cambio, poquito más ajustado es el Frente Justicialista de Liberación, donde ya convoco al movimiento peronista, desde la concepción de justicialista, pero todavía me considero dentro del frente. O sea, una manera amplia de definir el movimiento peronista. O sea, no el partido, no la versión de la CGT, no la versión de la JP, de la Juventud Peronista, no la versión de Montoneros, sino una versión amplia. ¿Sí? De hecho, el Frejuli todavía existió como tal hasta por lo menos entrado en los 90. De vez en cuando lo reciclan, pero básicamente en los 90 todavía tenía sus propios afiches, me refiero a que cuando había opciones de candidaturas, pero que antes se hacían las internas, pero se hacían por partido. Entonces, en esas internas por partido, que no eran paso, que cada partido se encargaba de organizar su propia interna, en ese momento aparecía el Frejuli ofreciendo su propio candidato, que no tenía que ver con la lógica frentista, sino con
la búsqueda de decir, bueno, nosotros estuvimos allá en el 70 con Perón, se justifica que ahora nos votes en los 90. ¿Sí? Es la idea de recuperar esos modelos. Como, por dar otro ejemplo, y ya sigo, como el Partido Demócrata Progresista, que de alguna manera recupera López Murphy, hace cosa de 10 años atrás, y que en realidad lo que busca es no mostrarse como totalmente de derecha, porque sería como el Partido Autonomista Nacional, pero tampoco ser un radicalismo clásico, como podría ser en su momento Irigoyen. El Partido Demócrata Progresista se propone como un intermedio entre los conservadores y los radicales a principios del siglo XX. Y en el 2010 se recicla con esa idea de no ser el kirchnerismo, pero tampoco ser el PRO. O sea, ponerse en ese punto intermedio. Desde ahí lo recicla el Partido Demócrata Progresista. Y es súper liberal los que hoy lo usan. Pero se tratan de poner por afuera como una tercera posición. Bien, entonces, Perón reconoce las 3 vías de lucha en esa instancia, esto de la guerra revolucionaria, la insurrección o la normalización institucional. Eso implica justamente reconocer, entonces, que tengo una multiplicidad de acciones, y estas son 3 únicamente, reducidas a 3 en realidad, donde existen muchas formas de cómo hacer esto, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si hacemos un esfuerzo, aquellos que leyeron o que ya vieron el video anterior, la pregunta es dónde están las tomas, si las tomas son consideradas una insurrección, si la ocupación de terrenos es considerada normalización institucional o guerra revolucionaria. No entra casi en ninguno de estos 3 casos. Pero es válido pensar que, bueno, se buscó reconocer 3 vías de lucha, ¿sí? El reconocerlas no implica, una vez que llegue Perón, que Perón opte por conservar las 3, sino que opte por conservar una. Y al momento de conservar una, tendremos aquellas tensiones y conflicto con el líder que planteábamos en la propuesta anterior, ¿sí? Bien, entonces, el cordobazo inicia el ciclo de la protesta, como decíamos recién. En 1971, Montoneros, luego de la situación del cordobazo y aquello que llamábamos el rosariazo en la explicación anterior, inicia ahora sí una campaña decidida de captación y de encuadramiento de las juventudes. O sea, sale, por decirlo hablando mal y pronto, sale a militar a la calle, a buscar a los jóvenes para que se sumen a la militancia de manera general. El éxito que logra Montoneros en la afiliación en ese momento hace obviamente que Perón convoque a su líder en ese momento y le diga, bueno, necesitamos que ustedes sean los encargados de organizar a la juventud peronista. De ahí en adelante se organiza definitivamente la juventud peronista como tal, la JP, y la organización de Montoneros no se limita a la cuestión de captación y encuadramiento, sino básicamente a la organización de la estructura, justamente de la juventud peronista, en JPs regionales, ¿no? Entonces yo tendría una JP por cada distrito y después tendría una serie de JP que sería la JP Norte, la JP Oeste, la JP Este o la JP Sección 1, Sección 2, que son las secciones electorales, que quizás sería la más simple. Esa estructura regional le permite una organización mucho más eficiente, y lo que va mostrando es que Montonero hace 2 cosas a la vez. Por un lado, articula ideológicamente, ¿sí? O sea, empieza a buscar una homogeneidad ideológica. No es que todos por voluntad participamos en política y nadie tiene muy en claro por qué. Entonces, lo que hace Montonero ahora sí es una cuestión más de aplanar y formar políticamente a los militantes, por lo tanto, organiza la cuestión ideológica y trata a todos de colocarlos dentro del arco del peronismo, convoca de esa manera entonces a la juventud de manera amplia, pero busca encuadrarlas dentro del peronismo. Y en paralelo, se quiere ya con un grado mayor de elaboración, sostiene una organización armada. Entonces tengo una militancia amplia de barrio, social, muy territorial, muy de base, pero en paralelo, hacia adentro, puertas cerradas, una organización armada mucho más reducida. Lo interesante es que hasta ese momento Montoneros era justamente una organización armada que no superaba el centenar de personas.
De acá en adelante se convierte en una organización armada de más de centenares, de varios centenares de personas, con una organización cada vez más militarizada. Hasta acá con la perspectiva de milicia. ¿Qué significa milicia? Con una organización o conocimiento militar relativamente básico, ¿sí? Y con una organización jerárquica eh, mucho más voluntaria que jerárquica. Me refiero, yo organicé una unidad de 5 o 6 personas, yo soy el jefe de esa unidad, de la unidad, no sé, Evita Vive. Pero eso es una lógica de milicia, en una lógica de ejército, uno no está a cargo de un grupo de personas solamente por voluntad personal, sino por justamente la designación o el logro por acciones concretas, por méritos, ¿sí? De hacerse cargo de un grupo de personas. En ese contexto, lo que se busca en una de las acciones concretas es la liberación de una serie de políticos, de presos políticos que están en Trelew, y esa acción, conocida como la masacre de Trelew, donde varios de ellos mueren, eh, da un salto justamente en esta organización política y en la evidencia de que el régimen político en el cual están insertos no no es permeable, digamos, a la negociación. Cualquier acto con respecto a la liberación o al ataque donde estén estos presos políticos, aparentemente merece el fusilamiento o la muerte. Eso le da un salto también a la organización porque justamente le permite y le genera propaganda al colocar a los muertos en situación de mártires. En el 73, la visita de Perón, una visita bastante breve, tiene la enseñanza o el potencial importante donde se hace evidente la cantidad de peronistas que van a verlo, las largas colas para saludarlo, y lo que pone en la necesidad de ganar la calle. O sea, pasar de la organización barrial, de militancia pequeña, microscópica, a hacer el conjunto de toda esa organización y militancia cotidiana, llevarla a la calle en formato de movilización. Y hacer evidente justamente la existencia material de esa militancia de todos los días. O sea, lo que está en los barrios va a ir a la calle para que se haga explícito. Por lo general, y acá una breve disquisición para que entendamos a qué se está refiriendo. Cuando uno analiza las situaciones facciosas en el siglo XIX en particular, las facciones trabajan durante buen tiempo en la oscuridad, se dice, ¿no? Ocultas. Y en un momento salen a la calle a declararse en existencia. El tercer paso de la facción es ir en busca del poder. O sea que si uno lo mira es la antesala, salir a la calle es la antesala a ir en busca del poder. Entonces, el momento de consagración de la juventud es el primer momento de estos tres que analiza Maristeles Bamba, porque justamente la victoria electoral viene en buena parte de la mano de todo ese grupo de personas que se inician en el sistema electoral pensando que la última vez que se votó fue en el año 63, ¿sí? O sea, 10 años antes. En esa coyuntura lo que tenemos como bien claro es que si bien Cámpora no gana en primera vuelta, no alcanza a superar el 51%, alcanza como para que la Unión Cívica Radical se niegue a ir a balotaje y por lo tanto le da por justificada la victoria al partido de Cámpora y gobierna en ese breve lapso Cámpora en busca de autorizar el regreso de Perón, ¿no? Que ese sería como el objetivo más fuerte de la llegada de Cámpora al gobierno. La particularidad es que en ese momento la efervescencia de la victoria lo que hace es que un conjunto importante de movilizados vaya, por ejemplo, a la cárcel de Devoto a reclamar la liberación de los presos políticos, y en el mismo día en el que gana las elecciones tiene que iniciar la negociación para que el otro día esos presos políticos ya estén en amnistía. Es muy interesante porque
cuando comenzó esta cuarentena, se habló de la liberación de presos políticos. Y una de las pocas veces en la historia argentina en la cual se produjeron indultos de esa característica, una es esta. Digo, en todos los años que tiene la historia argentina, uno de los pocos indultos que existen es justamente el de Cámpora, el otro es el de Menem a los militares a fines del gobierno de Alfonsín, digamos, cuando terminó el gobierno de Alfonsín, que la Junta de Juzgada, y que luego con la ley del perdón justamente liberan a todos estos dictadores genocidas que habían quedado detenidos por los juicios a las juntas. Pero para que tengamos referencia de cuándo se han dado indultos en la historia argentina. Bueno, en ese contexto de la victoria de Cámpora es donde empieza justamente la organización de la Unión de Estudiantes Secundarios, y que en el acto de reunión de estudiantes secundarios Galimberti hace un discurso y llama a la creación de milicias armadas, ahora decididamente para la hora, digamos, de pasar a la ofensiva. Es interesante porque Cámpora acaba de ganar, y eso no implica, que es lo que creo que el Pampa quiere que entendamos, eso no implica el desmantelamiento de las agrupaciones armadas. Eso no implica que las agrupaciones armadas pasen a una instancia de, llamémoslos, de hibernar, o sea, de quedarse, de retenerse, de esperar. No, justamente consideran la victoria de Cámpora el momento de pasar a la acción. La pregunta es, ¿contra quién harían la revolución si genuinamente que gobernaba era Cámpora? Pero bueno, eso son cuestiones de considerar el límite del poder de Cámpora. En esa coyuntura se da una serie de secuestros y de tomas de agrupaciones armadas que tiene que ver con esta efervescencia coyuntural que obliga a Perón automáticamente a convocar a los líderes de esas agrupaciones armadas buscando, ¿sí?, que tomen recaudo sobre ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque justamente si en el contexto de el gobierno de campo las agrupaciones armadas toman acciones concretas que permiten hacer una publicidad peyorativa del movimiento peronista, en vez de apoyar a Cámpora, lo que se está generando es una propaganda en contra, por más que las acciones de las agrupaciones pudieran ser justificadas. Digo, pudieran ser justificadas en términos éticos. Por ejemplo, si la agrupación armada atenta contra la vida tanto de un millonario que ha defalcado al país como de un militar que ha fusilado personas, que serían dos actos ejemplares, como se suele llamar en este tipo de acciones directas, esos actos ejemplares no podrían ser revalidados o valorados en su totalidad, porque se dan dentro del contexto del gobierno de Cámpora, justamente en la mirada rápida de cualquier líder de las Fuerzas Armadas, pensaría, agrupación armada que hace atentado contra un líder militar, en el gobierno de Cámpora es necesario un golpe de Estado porque ni siquiera los peronistas pueden detener a los peronistas. Esa es la lectura inmediata. De hecho, es la lectura del 24 de marzo de 1976. Bien, entonces, el problema juega en torno a el movimiento peronista como conjunto, toda esa heterogeneidad que estábamos marcando hace un par de imágenes anterior, y la institucionalidad, la necesidad de ajustarse, ¿sí?, a la organización del régimen político, me refiero a los ministerios. Es un ejemplo bastante, perdón que haga referencia al presente, porque quizá alguno tiene nociones más claras del presente y les es más cómodo, pero es la misma actitud que Néstor Kirchner tuvo que tomar del 2013 en adelante, donde tenía agrupaciones, llámesele ONG o llámesele movimientos piqueteros o los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados, todas esas agrupaciones que estaban dispersas y que hacían constantemente protestas en busca y en reclamo de fuentes laborales o de recursos económicos para poder continuar con su vida y no morirse de hambre, el gobierno de Néstor Kirchner necesita institucionalizar todo ese proceso. Por eso crea instancias donde esos
procesos, en vez de ir a la calle a protestar, lo hagan en el formato institucional. Y crea lo que se llaman las mesas de enlace, crea lugares donde se puede sentar uno en la iglesia y con los sindicatos y con los órganos políticos, que se conocen también como las fuerzas vivas, ir negociando los requerimientos, las solicitudes, y ir resolviendo en el mediano, corto y largo plazo. De esa manera yo institucionalizo los pedidos y evito la protesta constante y el corte de calles constante. En este caso es similar, necesito institucionalizar todo ese movimiento cultural, de lucha armada, sindical, de tomas, y pasarlo por, de alguna manera, el tamiz, ¿sí?, de la burocracia institucional. Entonces, una primera parte de esa institucionalización era el conflicto económico y el conflicto en torno a las corporaciones, ya sea la corporación empresarial y a la corporación sindical. Los conflictos en torno a las condiciones de trabajo, la distribución del ingreso nacional, o más concretamente, los salarios y la inflación. En términos de lo político, ¿cómo hacer para ajustar a las organizaciones armadas, ¿sí?, a una política dentro del régimen democrático liberal? O sea, ¿cómo hago para que las organizaciones armadas dejen de manejarse como se manejaron hasta acá y pasen a manejarse en los términos de la democracia liberal? O sea, ser ministros, hacerse cargo de la gestión de una secretaría, si es que les parece correcto, no sé, generar una manifestación, presentar petitorios, pero en los términos de lo institucional, cómo lograr justamente la institucionalización de estas organizaciones. En términos social, cómo desmovilizar a la sociedad. O sea, cómo detener a la sociedad que por todo genera una acción concreta. ¿Sí? O sea, subió lo que se conoce como el ticket de comida del buffet de la universidad, toma en la universidad. Se rompió la estufa de la universidad, toma en la universidad. El diario publicó algo en contra de Cámpora, ocupan el diario. ¿Sí? El hospital, no sé, los médicos necesitan un aumento de sueldo, toman el hospital. Entonces, ese acto constante, ¿sí?, de acción directa genera grandes problemas. Sin embargo, si uno lo mira a simple vista, sería mucho más fácil negociar con las organizaciones armadas porque tienen organización y tienen un líder, que con las organizaciones de la sociedad movilizada, que son múltiples y están por todos lados. O sea, puedo tener la ocupación de un hospital en Santiago del Estero, la toma de un colegio en Santa Fe y la toma de una universidad en La Plata. Sin embargo, se disciplina mucho más rápido la sociedad movilizada que las organizaciones armadas. Y es el gran problema que tiene, de alguna manera, el segundo y el tercer momento que marca Maristeles Bamba. Básicamente porque el retorno de Perón lo que marca es la diferencia entre el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Entonces, el segundo momento marca esto que podemos llamar el enfrentamiento entre peronistas y peronistas. ¿Sí? Entonces, el regreso de Perón, por lo lógico, por la instancia anterior, supone que Perón viene apoyado con mucha fuerza en lo que se llama la muchachada, o sea, los más jóvenes, los nuevos peronistas. Son los que le han dado una radicalización en esto del ciclo de la protesta, y gracias a esa radicalización de la protesta han doblado, de alguna manera, el codo del orden establecido, y lo han obligado a aceptar el regreso de Perón. El primero, el llamado a elecciones donde los peronistas se pudieran presentar, y gracias a eso, el acceso de que Perón pueda volver vía campo. Los que más habían negociado con el orden establecido, y que si bien habían manifestado su descontento, siempre lo habían hecho más o menos
en el tinte de ir negociando con el gobierno de turno, de ir hablando con Perón, o sea, los peronistas de vieja data, eran los que menos se habían acercado a Perón y los que más lo habían cuestionado. Lo particular es que Perón, en vez de apoyarse en estos jóvenes, de alguna manera, hiperactivos, o sea, que habían generado muchas actividades, que habían cubierto buena parte de los frentes de lucha, Perón se apoya en los peronistas de vieja data, mucho más burócratas, mucho más institucionalizados. Parece que no, pero mucho más fácil de disciplina. Porque son burócratas. Son mucho más simples de que se queden quietos, de que obedezcan. O sea, la misma efervescencia que permitió a la muchachada enfrentar al orden establecido es la misma efervescencia que va a usar esta muchachada para cuestionar al propio Perón. Diciendo, en pocas palabras, usted nos traicionó. Nosotros lo apoyamos para que llegue acá y lo que menos hizo fue usted apoyarse en nosotros. El modelo económico peronista lo que permitió justamente fue reducir en principio la inflación, pero lo que no pudo evadir en ese mismo contexto fue justamente la inflación provocada por la crisis del petróleo de 1973. Eso justamente agudiza una parte de los conflictos en torno a que si la inflación había empezado a frenarse y por lo tanto las paritarias salariales iban a ser no tan altas, y los empresarios relativamente iban a ser permeables a aceptar, absorber parte de los aumentos del salario, ahora con la crisis del petróleo todo se hacía mucho más complejo y de hecho se hace mucho más complejo. Aún así, uno de los motivos por los cuales la muchachada supone que Perón tomó esta postura a favor de los peronistas de vieja data es algo que se conoce como la teoría del cerco. ¿Sí? Esto aparece acá en el texto como una cuestión más dentro de toda la explicación, y destaco no solamente porque nosotros le lleguemos a prestar más o menos interés, sino porque es una categoría muy conocida incluso en la militancia. En la militancia es muy normal escuchar que alguien hable de la teoría del cerco. ¿Sí? ¿Qué es la teoría del cerco? Básicamente que Perón estaba tomando decisiones más o menos erróneas en base a que tenía un cerco. ¿Sí? Es similar, para los que recuerden, a la postura que se toma frente a Irigoyen. Irigoyen en su último gobierno básicamente no accede a la realidad, le escriben los diarios, y como le escriben los diarios, él hace un análisis erróneo de la realidad en base a los diarios erróneos que le publican o que le traen inventados para él, ¿no? En esto es algo muy similar, porque lo que vamos a encontrar es que existe una teoría del cerco, por un lado mágica, donde López Rega, que está comprometido con artes oscuras o como le quieran llamar, brujería, curanderismo, da lo mismo, es el sujeto que reduce los contactos con Perón y le genera una situación, una burbuja, para ser un cerco. El otro tipo de cerco es el cerco de tipo ideológico, donde Perón queda en el contexto internacional aislado. ¿Sí? El contexto internacional es, por un lado, la efervescencia comunista, por el otro lado, el capitalismo en plena Guerra Fría, ahora sí decidido, no es la Guerra Fría del 55, es la Guerra Fría de los 70. Es totalmente distinta, es mucho más violenta y más confrontativa. O sea, Perón es derrotado en el 55, hace 3 años que cayó Stalin. Y se produce, durante todo el exilio de Perón, se produce la desestalinización, ¿sí? Y hay un salto importante entre fines de los 60 y principios de los 70 la Unión Soviética, que convierte a la Unión Soviética en esa que compite por la llegada a la Luna, que compite a nivel internacional en los deportes, o sea, busca convertirse, ahora sí, en la líder mundial, ocupando diferentes espacios. Entonces la Guerra Fría es decidida. Y la crisis del petróleo está también teñida por esa guerra fría, es la época de la crisis de los misiles en Cuba, o sea,
hay una coyuntura bastante compleja, ¿sí? Entonces, toda esa coyuntura internacional alimenta la teoría de un cerco, donde la propuesta de Perón ahora es aislada, es el último de su especie, por decirlo de una manera. Similar podríamos pensar de la actualidad argentina, por ejemplo. Si no es el último de su especie Alberto Fernández con respecto a lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Sí? Pienso en Bolsonaro en Brasil, en el gobierno de Bolivia, en el gobierno de Piñera en Chile, no es el contexto de Néstor Kirchner. ¿Sí? No es Néstor Kirchner con Lula de un lado, con Chávez del otro, con Evo subiendo, con Bachelet, o sea, es otro contexto. Este justamente se parece mucho más a un universo aislado. ¿Sí? Bien, la culminación del conflicto entre esos sectores del peronismo y Perón en concreto es el acto de Plaza de Mayo, donde supongo que lo sabrán, y si no, lo tienen en un montón de lugares, incluso en YouTube, donde concretamente Perón los echa de la Plaza de Mayo. Es el conflicto abierto entre Perón y los peronistas, o del sector juvenil de Perón. El tercer momento tiene que ver justamente con la muerte de Perón. Imagínense que si Perón, que todavía no representaba a la derecha de sí mismo, muere, ¿cómo será si ahora gobierna efectivamente la derecha del peronismo, representado en Isabel Martínez y López Rega, pero además de eso, en la antesala a esto es que Perón echó a las agrupaciones armadas. Por lo tanto, ahora el gobierno de Isabel y López Rega lo que hace justamente es una guerra directa a las agrupaciones armadas. En ese contexto se crea la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. El movimiento peronista no puede o no tiene intención de reconocer la situación o la coyuntura y sigue siendo peronista hasta el último momento. Lo único que tiene como postura crítica es que la situación económica no es fruto de una situación internacional, sino culpa del ministro de Economía. Entonces, hay una constante militancia contra el ministro Gelbar. La renuncia del ministro Gelbar tiene un reemplazo transitorio y el acceso luego de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía, que genera dos medidas que son muy particulares, que es una devaluación del 100% y el aumento de los servicios al 200%. Y es muy particular en términos de que cuando uno lee Svampa y piensa que Svampa lo escribió hace bastantes años, considera una devaluación del 100% y un aumento de servicios del 200% una medida extrema y que de hecho origina una hiperinflación. Es muy interesante porque si uno lo compara con el 2016, que no está tan lejos, se van a encontrar que la devaluación no llega al 100%, pero los aumentos de servicios alcanzan el 2000, no el 200. Hay que agregarle un cero. Y la inflación no es hiperinflación, pero es muy veloz. Incluso la devaluación pensada en términos generales de 9,40 a cerca de 60 pesos es una devaluación del 600% en 4 años. O sea, alrededor del 150% por año, si uno lo dividiera, ¿no? Que no se mide así, pero bueno, en términos generales, si uno lo mide desde el punto de inicio al punto de llegada, la devaluación es mucho más grande en los últimos 4 años e inclusive en el año presente. Entonces, ese plan de Celestino Rodríguez genera una devaluación y genera la primera hiperinflación de la historia argentina. En ese contexto hay toda una deriva de las organizaciones armadas, básicamente provocada por dos situaciones concretas. Una, la expulsión que les genera el líder a ellos mismos y por lo tanto su autorrepresentatividad, o sea, ellos se representan en Perón y Perón los echó, no puede explicar por completo su existencia material. O sea, ahora que somos peronistas, si Perón nos echó. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Montoneros de ahí en adelante? Una de las propuestas es organizarse
decididamente en un ejército regular, no en una milicia. Esto es armar un alto mando militar y una estructura jerárquica típica del ejército. Y declararse en la clandestinidad, por lo tanto, es como casi declararle la guerra al gobierno presente. O sea, si paso a la clandestinidad formalmente, no es que desaparezco, sino que digo, permiso, me voy a ser clandestino. Si lo declaro es porque busco justamente plantearle casi una declaración de guerra. Automáticamente el gobierno los declara, obviamente, ilegales. O sea, es muy interesante si uno hace el esfuerzo intelectual de pensar que una agrupación armada que todavía no se declaró en clandestinidad es aceptable antes que en clandestinidad. O sea, ya una agrupación armada no debería ser legal, o sea, no debería ser permitido. Pero es preferible antes que se declare en clandestinidad, porque obviamente entendió rápido el gobierno de turno que la clandestinidad implicaba el enfrentamiento. En paralelo, el ERP, que es también una organización armada, pero de carácter socialista y no peronista, apunta a agudizar todos los conflictos que tiene el gobierno presente, justamente para llevarlo a sus propias tensiones, sus propias contradicciones y que estalle por sí mismo y en esa opción genera un proceso revolucionario.